Mi hermano arruinó mi historial crediticio usando M&S datos para un préstamo. Y ahora debo ser su aval en el banco porque amenaza con revelar problemas familiares a mis hijos. Nunca pensé que el mayor traidor de mi vida sería alguien de mi propia sangre. Pero supongo que la sangre se diluye cuando hay dinero de por medio, ¿verdad? Todo comenzó hace 3 semanas cuando recibí una llamada del banco mientras organizaba las tareas escolares de mis hijos. La ejecutiva, con voz monótona como si estuviera leyendo un guión, me informó que tenía un pago atrasado de un préstamo de 300,000 pesos. Debe ser un error, le dije mientras sentía que el estómago se me encogía. Yo no he solicitado ningún préstamo. Señora Clara, el préstamo está a su nombre. Fue otorgado hace 6 meses y no se ha realizado ningún pago desde entonces. Mi mente comenzó a dar vueltas. Había trabajado arduamente estos últimos años como contadora para reconstruir mi historial crediticio después del desastre financiero que siguió a mi divorcio. Cada peso ahorrado, cada pago puntual, todo para asegurar un futuro estable para mis 2 pequeños. Necesito ver ese contrato, exigí, con la voz temblorosa. Al día siguiente me presenté en la sucursal. Mientras esperaba, me mordía las uñas repasando mentalmente quién podría haber tenido acceso a mis datos personales. Y entonces lo vi, la firma. No era exactamente la mía, pero era un intento bastante convincente. Debajo, en letra pequeña, estaba mi número de INE, mi RFC y mi CURP. Solo 4 personas en el mundo conocían esos datos. Yo misma, mi exmarido, quien difícilmente sabría falsificar una firma, mi madre, quien apenas usa tarjetas de débito. Samuel, mi hermano mayor, tengo que confesar algo. Si estás leyendo esto y crees que tu familia es disfuncional, quizás te sientas mejor después de conocer a la mía. Samuel siempre había sido el favorito, el intocable, el hombre de la casa después de que papá falleciera. A sus 32 años seguía viviendo como un adolescente, saltando de trabajo en trabajo y de novia en novia, siempre con esa sonrisa encantadora que derretía cualquier corazón. Excepto el mío. Es curioso cómo siempre creemos conocer realmente a las personas hasta que nos muestran su verdadera cara. No, como cuando crees que estás viendo el final de esta historia, pero en realidad solo estás empezando. Si te gusta este tipo de dramas familiares, considera darle like y suscribirte para no perderte más historias como esta. Ahora, volvamos a mi pesadilla personal. Llamé a Samuel de inmediato, no contestó. Le envié mensajes, nada. Finalmente utilicé el número de emergencia que tenía registrado para él, uno que raramente usaba. ¿Qué pasa, hermanita? Estoy ocupado, respondió con ese tono despreocupado que siempre me crispaba los nervios. ¿Sacaste un préstamo usando mis datos? Hubo un silencio breve, seguido de una risa incómoda. A eso sí pensaba decírtelo. Es que necesitaba el dinero urgentemente para una inversión y mi crédito no daba para tanto. Pero tranquila, te lo voy a pagar. La sangre me hervía. 27 años siendo la hermana responsable, la que siempre hacía lo correcto, la que ayudaba a todos. Y así me pagaba. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Es fraude. Has arruinado mi historial crediticio. No seas dramática, respondió con desdén. Además, ahora necesito que me ayudes con algo más. La audacia. Ayudarte. Después de lo que hiciste, necesito que seas mi aval para un nuevo crédito. Es una oportunidad única y... ¿Estás loco? Lo interrumpí. Voy a denunciarte. Esto es un delito. Entonces su voz cambió. La ligereza desapareció y un tono frío, calculador, tomó su lugar. ¿Segura que quieres hacer eso, hermanita? Porque sería una lástima que tus hijos se enteraran de cómo su padre te golpeaba, o de aquella denuncia que retiraste por miedo. Imagina lo que pensarían de él y de ti por ocultárselo. El tiempo se detuvo. Mi garganta se cerró por completo. Cuando mi ex marido y yo nos separamos, acordamos no involucrar a los niños en los detalles oscuros. Ellos sabían que mamá y papá ya no se querían como antes, pero no sabían del terror, de las noches encerrada en el baño, del refugio para mujeres donde pasamos 2 meses mientras reorganizaba mi vida. No sabían que su padre, quien ahora los visitaba cada 15 días y les traía regalos, una vez me envió al hospital con una costilla fracturada. No te atreverías, susurré. ¿Quieres apostar? Tengo fotos tuyas del refugio. Y no solo eso, tengo una copia de la denuncia original. ¿Cómo crees que reaccionarían los abuelos paternos? Siempre han querido más tiempo con los niños, ¿verdad? Una disputa por custodia sería interesante. Colgué el teléfono y vomité en el lavabo. No por miedo a Samuel, sino por el pánico a lo que esto significaría para mis hijos.
Mi hijo mayor, tan sensible y apegado a su padre, y mi pequeña, quien apenas estaba formando su visión del mundo. No podía permitir que la violencia manchara su relación, no todavía, no hasta que fueran lo suficientemente maduros para entender los matices. Los días siguientes fueron una pesadilla. Consulté con un abogado quien me explicó que, sin una denuncia formal, sería difícil probar el fraude cometido por un familiar con acceso a mis documentos. Es su palabra contra la suya, me dijo sin mucho entusiasmo. Iniciar un proceso legal implicaría romper definitivamente con mi familia. Mi madre, siempre parcial hacia Samuel, me acusaría de exagerar. Él solo necesitaba ayuda, diría, como siempre lo hacía. Samuel me enviaba mensajes diarios. Fotos antiguas de mis documentos, recordatorios de cómo él me había ayudado económicamente cuando estuve en el refugio, omitiendo mencionar que ese dinero era de nuestra herencia compartida. Y siempre, al final, esa velada amenaza sobre mis hijos. Una noche, después de acostar a los niños, me quedé mirando sus rostros dormidos. Mi hijo abrazaba un peluche que su padre le había regalado. Mi hija tenía puesta una pulsera de la última visita al parque con él. Tenía derecho a cambiar esos recuerdos, pero otra pregunta me atormentaba más. ¿Qué les estaría enseñando si cedía al chantaje? ¿Que está bien permitir que te manipulen? ¿Que el miedo debe dirigir tus decisiones? No era el ejemplo que quería darles. Entonces se me ocurrió algo. No podía enfrentarme directamente a Samuel, pero podía intentar negociar. Lo cité en una cafetería pública, donde me sentía segura. Llegó con su sonrisa habitual, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destrozado mi confianza y mi estabilidad financiera. Te propongo un trato, le dije, sorprendiéndome a mí misma por lo firme que sonaba mi voz. Seré tu aval, pero con condiciones. Arqueó una ceja, intrigado. Firmarás un documento legal reconociendo la deuda anterior, comprometiéndote a pagarla en cuotas mensuales. Y renunciarás a cualquier forma de chantaje futuro bajo pena legal. ¿Y por qué haría eso?, preguntó con sorna. Porque es eso o nada, y porque tengo todas nuestras conversaciones grabadas. No te denunciaré si cumples, pero si intentas manipularme una vez más, no dudaré en usar todo contra ti. Era un farol parcial. Tenía algunas conversaciones grabadas, pero no todas. Sin embargo, mi tono debió convencerlo porque su expresión cambió. Está bien, dijo finalmente, con un destello de rabia en sus ojos. Pero si algo de esto me afecta, tus hijos sabrán cosas que los marcarán para siempre. Firmamos el acuerdo al día siguiente, en presencia de mi abogada. Mientras Samuel garabateaba su nombre en el papel, sentí una mezcla de alivio y temor. Había hecho lo correcto. Fui al banco y firmé como su aval, sintiendo que firmaba mi sentencia financiera. Pero simultáneamente dejé una copia del acuerdo con mi abogada, con instrucciones precisas de activarlo si algo salía mal. Esa noche tuve una conversación con mis hijos. No mencioné la violencia ni a su tío, pero les hablé sobre la importancia de tomar decisiones difíciles y no dejar que el miedo nos controle. A veces las personas que queremos hacen cosas que nos lastiman, les dije mientras los abrazaba, y está bien alejarse para protegerse. Mi hijo mayor me miró con esos ojos que parecían entender más allá de sus años. ¿Alguien te lastimó, mamá? Sí, cariño, pero estoy aprendiendo a ser fuerte y a no permitirlo más. Empecé a asistir a terapia regularmente y a un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por situaciones similares. Cada semana me sentía un poco más fuerte, un poco más dueña de mi historia. El préstamo de Samuel fue rechazado en la otra institución, a pesar de mi aval. Aparentemente, su historial era aún peor de lo que había imaginado. Desapareció de mi vida por completo tras la noticia, dejando solo un mensaje: gracias por nada. Durante los meses siguientes, trabajé intensamente para reconstruir mi crédito. Pagué deudas, renegocié plazos, ahorré cada peso posible. Lentamente mi situación financiera comenzó a estabilizarse. Y algo más importante sucedió: comencé a recuperar mi voz. En terapia aprendí que algún día tendría que contarles partes de mi pasado a mis hijos, pero a mi tiempo, con mis palabras, cuando estuvieran listos. No por miedo o por amenazas, sino por amor y honestidad. No vencí a Samuel en el sentido tradicional. No lo denuncié, no recuperé todo el dinero, pero me liberé de su control emocional. Y esa, creo yo, fue la verdadera victoria. Actualización 1. 6 meses han pasado desde mi última publicación. Mi vida había encontrado cierto equilibrio. Mis hijos están bien, mi trabajo es estable y la terapia está ayudando enormemente. Pero como dicen, la calma siempre precede a la tormenta.
Hace una semana, mi teléfono vibró con un mensaje que nunca esperé recibir. Hermanita, ¿cómo están los sobrinos? Necesito un favor pequeño, puedo quedarme unos días en tu casa. Asuntos familiares, ya sabes. Era Samuel, como si los últimos meses nunca hubieran existido. Como si no hubiera arruinado mi crédito, amenazado con destruir la relación de mis hijos con su padre y desaparecido sin más. Mi respuesta fue breve y clara: no, Samuel. El acuerdo legal sigue vigente y prefiero mantener distancia. Lo que siguió fue un aluvión de llamadas perdidas, 10, 20, 30. Mensajes de voz cada vez más largos y dramáticos. Clara, somos familia. ¿Cómo puedes darle la espalda a tu propio hermano? Estoy pasando por un momento difícil. Siempre fuiste la fría de la familia, la calculadora, la que no siente nada. Este último mensaje me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Era exactamente lo que mis padres solían decirme cuando era pequeña y me negaba a perdonar las travesuras de Samuel, que iban desde robar mi dinero hasta romper mis proyectos escolares sin querer. Estaba exagerando ahora. Me estaba convirtiendo realmente en esa persona fría que tanto temía ser. En mi siguiente sesión de terapia, le conté todo a mi psicóloga, quien me escuchó en silencio antes de plantearme una pregunta que cambiaría mi perspectiva. Clara, ¿estás confundiendo el perdón con la rendición? Me quedé paralizada. Nunca lo había visto así. El perdón, continuó, es un proceso interno para liberarte a ti, no necesariamente para restablecer una relación dañina. La rendición es permitir que alguien vuelva a ocupar un espacio en tu vida sin haber mostrado cambios genuinos. Esa noche, después de mucho reflexionar, le envié un último mensaje a Samuel. He pensado en tu situación y entiendo que estés pasando por un momento difícil. Pero nuestra relación no puede restablecerse sin cambios reales. Si quieres verme, necesito dos cosas: que inicies un proceso terapéutico y que comiences a pagar al menos una parte pequeña del préstamo que sacaste a mi nombre. Cuando estés listo para eso, podemos hablar. Su respuesta llegó casi de inmediato, siempre tan dramática: la terapia es para débiles y ese dinero te lo devolveré cuando pueda. Pero claro, tú siempre necesitas controlarlo todo. Y nuevamente silencio. Samuel desapareció otra vez de mi vida. Durante semanas me sentí culpable. Y si realmente necesitaba ayuda, ¿no debería una hermana estar siempre presente? Pero cada vez que esas dudas me asaltaban, recordaba las palabras de mi terapeuta: los límites no son muros, son puertas. Tú decides quién puede entrar y bajo qué condiciones. 3 meses después de su último mensaje, algo inesperado sucedió. Recibí una notificación bancaria. Se había realizado un depósito en mi cuenta. Era pequeño, apenas 5,000 pesos, pero el remitente era Samuel. No había mensaje adjunto, no había disculpas, solo el dinero. En mi siguiente sesión de terapia, mientras procesaba lo sucedido, me escuché diciendo algo que me sorprendió a mí misma. No necesito que se arrepienta o que me pida perdón con palabras bonitas. Me basta con que ya no tenga poder sobre mí, con que mis decisiones sean realmente mías. Mi terapeuta sonrió levemente. Eso, Clara, es verdadera liberación. Actualización 2. Ha pasado un año desde mi última actualización y parece que el universo tiene un sentido del humor retorcido. O quizás, como me ha dicho mi terapeuta tantas veces, lo que resistes persiste. Todo comenzó hace 2 semanas. Estaba limpiando el ático, ese lugar donde todos guardamos las cosas que no queremos ver, pero tampoco nos atrevemos a tirar. Mi hijo mayor, ahora con 10 años, quiso ayudarme. Mientras yo clasificaba ropa vieja, él se encargaba de revisar cajas con libros y cuadernos antiguos. De pronto su voz rompió el silencio. «Mamá, ¿qué es esto?» En sus manos tenía una libreta pequeña de tapas azules, mi diario del refugio. Ese cuaderno donde había volcado todo mi miedo, mi rabia, mi desesperación durante los 2 meses que pasamos allí tras huir de su padre. El tiempo pareció detenerse. Mi primer instinto fue arrebatárselo, pero ya era tarde. Había leído suficiente. ¿Papá era malo contigo?, preguntó con una seriedad impropia de su edad, sus ojos buscando respuestas en los míos. Sentí que me faltaba el aire. Era la pregunta que siempre temí, el momento que había intentado postergar hasta que fueran adultos. Pero ahí estaba, crudo y real, esperando una respuesta. Por un instante pensé en mentir, en inventar alguna explicación sobre una novela que estaba escribiendo o un ejercicio terapéutico. Pero entonces recordé todas las veces que me había prometido a mí misma no construir su relación sobre mentiras, por más piadosas que fueran.
Respiré profundo. Siéntate conmigo, le dije, palmeando el suelo polvoriento del ático. Se acomodó a mi lado, sosteniendo aún la libreta como si fuera una frágil pieza de cristal. Sí, hubo momentos difíciles entre tu papá y yo, comencé, midiendo cada palabra. Cuando las personas están muy enojadas o asustadas, a veces hacen cosas que lastiman a quienes aman. Tu papá estaba pasando por momentos complicados y yo también. Ambos estábamos confundidos. ¿Te pegaba?, preguntó directamente, señalando una página donde había escrito sobre los moretones que ya no puedo ocultar. Tragué saliva, no quería demonizar a su padre, pero tampoco podía negar lo evidente. Hubo ocasiones en que las discusiones se volvieron físicas, sí. Y por eso decidí que lo mejor para todos era que nos fuéramos por un tiempo, para estar seguros, mientras tu papá aprendía a manejar mejor su enojo. Y ahora ya no está enojado. La pregunta me desarmó por su inocencia y su profundidad. Tu papá ha trabajado mucho en sí mismo desde entonces, respondí con toda la honestidad que pude. Las personas pueden cambiar cuando entienden que han hecho algo mal y se esfuerzan por mejorar. Pero es importante que sepas que nadie, nunca, tiene derecho a lastimarte, ni física ni emocionalmente. Ni siquiera las personas que te aman. Mi hijo se quedó callado un momento procesando. Por eso nunca nos contaste, para que no pensáramos mal de papá, en parte admití. Pero también porque quería protegerlos. Hay cosas que son difíciles de entender incluso para los adultos. Quería esperar a que fueran un poco mayores para hablar de esto. Pero ahora que lo sabes, quiero que entiendas algo muy importante. Lo que pasó entre tu papá y yo no cambia el amor que él siente por ti, ni el hecho de que es y siempre será tu padre. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Mi hijo dejó la libreta a un lado, se acercó y me abrazó con fuerza. Te creo, mamá susurró, y confío en ti. Esa noche, después de acostar a los niños, saqué mi nuevo diario y escribí, no fue la verdad lo que me daba miedo. Era la posibilidad de que me dejaran de amar por ella. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que la vergüenza ya no me definía. Que podía ser honesta sin ser destructiva y protectora sin convertirme en carcelera de mi propia historia. La conversación con mi hijo no fue perfecta y sé que vendrán más preguntas con el tiempo. Pero fue auténtica. Y a veces eso es suficiente. Actualización 3, 2 años. Han pasado 2 años desde que comencé a compartir esta historia aquí y creo que finalmente puedo ponerle un punto final. No porque todo esté resuelto, la vida real rara vez ofrece ese lujo, sino porque el ciclo ha completado una vuelta importante. Hace un mes recibí una llamada inesperada. Un número desconocido, una voz oficial. Señora Clara, soy la licenciada Ramírez de la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros. Estamos llevando un caso contra Samuel Morales. Tenemos entendido que usted tuvo una experiencia similar con el acusado. Mi corazón dio un vuelco. Samuel, mi hermano, el hombre que había usado mis datos para un préstamo, que me había chantajeado, que había desaparecido después de hacer un solo pago simbólico. ¿Qué ha hecho ahora?, pregunté, temiendo la respuesta. Está siendo investigado por fraude en Ciudad del Carmen. Una mujer, aparentemente su expareja, lo denunció por falsificación de documentos y uso de identidad falsa. El patrón es idéntico al que usted documentó con su abogada hace 2 años. Así que mi hermano había seguido con sus viejas mañas, solo que esta vez había elegido a la víctima equivocada. ¿Qué necesitan de mí? Su testimonio como víctima previa podría ser crucial para establecer un patrón de conducta. Obviamente es completamente voluntario, pero ayudaría enormemente al caso. Pedí tiempo para pensarlo. No quería involucrarme más con Samuel, no quería remover un pasado que finalmente comenzaba a quedar atrás. Pero tampoco podía ignorar que había otra mujer enfrentando lo mismo que yo. Durante días le di vueltas al asunto. Consulté con mi terapeuta, con mi abogada, incluso conmigo misma en largas caminatas nocturnas cuando los niños dormían. ¿Cuál era mi responsabilidad aquí? ¿Qué mensaje les estaría dando a mis hijos si me mantenía al margen? Una tarde, mientras preparaba la cena, mi hijo menor, ahora un adolescente de 13 años, notó mi preocupación. ¿Qué pasa, mamá? Estás rara. No planeaba contarle, pero de alguna manera las palabras salieron solas. Le expliqué la situación en términos generales, sin entrar en detalles sobre el chantaje o las amenazas. Me miró con esa mezcla de inocencia y sabiduría que solo los adolescentes logran combinar. Mamá, siempre dices que lo correcto a veces duele. Haz lo que te deje dormir en paz. Y ahí estaba, la respuesta que buscaba, saliendo de la boca del ser que más quería proteger.
Al día siguiente llamé a la licenciada Ramírez y acepté testificar. El proceso fue menos traumático de lo que temía. Declaré ante un juez, presenté documentos, respondí preguntas. Samuel no estuvo presente, aparentemente se encontraba en prisión preventiva. No sé cómo terminará el caso. No sé si mi hermano recibirá el castigo que la ley determine o si encontrará, una vez más, la manera de escabullirse. Pero sé que hice lo correcto. No por venganza, no por resentimiento, sino porque finalmente entendí que el silencio solo protege a quienes hacen daño. Cuando salí del juzgado, respiré profundamente. Era un día soleado, el primero después de semanas de lluvia. Simbolismos aparte, se sentía bien estar bajo el sol sin cargar con secretos. El caso sigue su curso, pero yo ya no temo. Ya no me despierto en mitad de la noche preguntándome si Samuel aparecerá de repente con nuevas amenazas. Ya no reviso obsesivamente mi historial crediticio temiendo encontrar nuevas deudas. No salvé a mi hermano. Probablemente nadie pueda hacerlo si él no quiere salvarse, pero me salvé a mí y eso ya es suficiente, PD. ¿Quieren saber el giro más irónico de toda esta historia? La semana pasada recibí una carta del banco. Parece que alguien, adivinen quién, ha estado pagando mensualmente el préstamo fraudulento. No es mucho, apenas cubre los intereses, pero es constante. La carta venía acompañada de una nota manuscrita para Clara, para que sepas que los monstruos también pueden cambiar. ¿Significa esto que lo perdono? No lo sé. ¿Significa que volveré a confiar en él? Definitivamente no. Pero quizás significa que incluso las historias más oscuras pueden tener destellos inesperados de luz. O quizás solo significa que hasta un reloj roto da la hora correcta 2 veces al día. Como sea, me quedo con mi paz.